Radio La Regleta, una nueva forma de enchufarse al mundo. Bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas, a este segundo podcast de Radio La Regleta. Quiero contaros que estoy muy emocionado y muy ilusionado por todo el apoyo recibido y por la buena acogida que ha tenido el primer podcast. Así que no me queda otra que daros las gracias a todos y a todas, y en especial a Fran de SP por ser el padrino del primer programa. El podcast de hoy viene cargado de muchas cosas bonitas. Tendremos a una invitada muy especial y estoy seguro de que este segundo podcast se llenará de energía y de mucho amor. Muchas gracias por seguir atentos y atentas a las redes sociales, a YouTube, y os recuerdo que podéis seguir comentando y mandando cualquier tipo de propuesta al email del programa radiolaregleta@gmail.com, que yo estaré encantado de poder contestar poco a poco. Sin más que contaros, damos comienzo a la sección de tertuliados. Bienvenidos a la sección de tertuliados. Hoy, como he dicho antes, tengo el placer de presentaros a una invitada muy especial con la que pasaremos un rato muy divertido, muy ameno y lleno de energía positiva. Y hablaremos de uno de los personajes más importantes artísticos del país. No hablo de ningún youtuber ni influencer, aunque perfectamente podría encajar en el siglo XXI. Pero antes de comenzar a hablar de esta persona, quiero presentaros a mi gran amiga y compañera Rocío Alzueta, actriz, trabajadora social, almeriense, enamorada del mar, observadora y sobre todo irradiadora de luz. Un auténtico placer poder contar contigo, amiga. Un placer, el placer es mío de recibir esta invitación. Un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí andamos, deseando meternos en faena, que esas charlas nuestras que hemos tenido off the record las podamos tener y compartir con el mundo, pues me apetece muchísimo. Bien, sabemos tú y yo, esto al final fluye, al final acabamos arreglando el mundo de una forma u otra. Pero antes de empezar a hablar de ese personaje tan importante para ti y para mí, yo creo, voy a empezar con una frase suya. Quiero que me apetece bastante que cuentes qué te dice esta frase y demás, ¿vale? Es como una rutina que vamos a coger en todos los programas, ¿ok? ¿Preparada? Perfecto. Venga. La agonía física, biológica, natural de un cuerpo por hambre, sed o frío dura poco, muy poco. Pero la agonía del alma insatisfecha dura toda la vida. Ahí lo dejo. Ahí ¿Qué te lo parece? dejo. Pues me parece muy adecuado para los tiempos que corren. Sabe de Me quién se parece, trata, me, ¿verdad? me Y parece muy actual la frase, muy aplicable. la verdad Sí. que, bueno, perfectamente sabes quién es, ¿no? El autor en este caso de esta frase, ¿no? Sí, le conozco, le conozco. ¿Le conoces? Sí. Sí. Bueno, pues ¿Decimos su nombre claro, sí, o hombre, no? dilo, claro, claro. Decimos su nombre. Bueno, su nombre es conocido popularmente como Federico García Lorca, pero en realidad no sé si sabes cuál es su nombre completo. ¿Era tan largo como el de Dalí o no? Porque Dalí tenía un No, nombre que el DNI, vamos, eran como 5 o 6 páginas. no tan largo, pero para una curiosidad así, para quien no lo sepa, Federico era Federico del Sagrado Corazón de Jesús García Lorca. Típicos nombres larguísimos, ¿no? De esa época. Qué bueno, no tenía ni idea, ¿eh? Fíjate, pensaba que siempre, vamos, tenía siempre en mente que era Federico a secas, pero del Y Sagrado nos hemos quedado Corazón. con Lorca, además, o ¿Sí? aún más, lo hemos acortado todavía más. Para todo el mundo es Lorca, porque nombrarle ese nombre completo está difícil, ¿eh? Y fíjate, es uno de los autores que ha usado, bueno, que todo el mundo se refiere a él con el segundo apellido, no con el primero. Sí. O sea, para mí me hace ver la importancia que tenía en este caso su madre, ¿no? En la figura de Federico. También su padre era muy importante, ¿no? Porque al fin y al cabo en esa época era como el pilar de la familia, aunque también a día de hoy muchas veces lo sigue siendo. Pero era un poco el que sustentaba, ¿no? A la familia y demás. Pero él se quedó con Pero Lorca, ¿no? Se quedó. Vicenta era Vicenta. Ya sabemos que para Federico, además, su madre fue un más pilar en un sentido que su padre, al menos en el emotivo.
Su Ujú. madre era maestra y toda la parte de amor por la literatura, que su madre era una apasionada de la literatura, le viene de su mamá. Esta mañana hablábamos, después de una reunión que hemos tenido, preparando un poco y contando lo que íbamos a tratar en el podcast de hoy, la importancia que tenía Federico, bueno, el flamenco, la importancia que tenía el flamenco en Federico, ¿no? Que yo también había una cosa que no sabía, que en la casa de la familia García Lorca se celebraban un montón de eventos relacionados con la música y de ahí viene un poco el soniquete, ¿no? Que Lorca a lo mejor usa a la hora de tocar el piano, a la hora de conocer y de profundizar en el flamenco, ¿no? Muy interesante lo que me has dicho esta mañana. Yo no tenía Sí, mucha, sí, mucha idea. sí. Su gran influencia en realidad vino de muy, muy pequeñito. De hecho, dicen que con 2 años todavía no sabía andar porque tardó mucho en andar, hasta los 4 no anduvo y de pequeñito, con 2 años, ya sabía las letras de las canciones que le cantaba su madre, Qué que bueno. fue la que le inspiró también a aprender a tocar el piano. De hecho, en realidad él quería ser pianista. Él querría haberse ido a París a estudiar piano, pero el padre le convenció de quedarse a estudiar en Granada Derecho y estudió, tardó 9 años en sacarse Derecho porque si bien tenía muy buena memoria para las canciones, tenía muy mala memoria para los estudios y acabó terminando en 9 años derecho. Sí que hizo letras en Ujú, Granada y luego ya se fue a la residencia de estudiantes en Madrid, pero la clara influencia musical le viene de su casa. ujú. Es en su casa donde aprende a cantar, a tocar el piano, donde escucha a su madre esas primeras canciones que aprende. Y luego porque también invitaban a muchos personajes ilustres de la época a esas fiestas que celebraban los Lorca en su casa y venían muchos cantantes flamencos a la casa de Lorca. Qué importante, ¿no? Es involucrar a la familia en la educación desde casa, Claro. ¿no? Hacia un hijo o una hija, o qué importante, ¿no? Introducir la música o que la música suene en tu casa o la literatura esté en tu casa y que tengas acceso a ella. Al final, creo que es tan importante esa parte de la educación, no solamente con los colegios y demás, ¿no? Sino la educación propia de casa para que una persona sea capaz de descubrir qué es realmente lo que quiere. Aunque no le Sí. dejaran, ¿no? Él Sí, sí. era un amante de la Dejemos de música. comprarles libros a ellos y que nos vean leer. Eso sería el resumen, ¿no? Cierto, eso sí que es un Oh, influencer, de verdad. sería como el resumen de si queremos que toquen un instrumento, igual sería más interesante que nos vieran tocar en casa. Y equivocarse y confundirse. Sí. Hay una pequeña viñeta que me mandó un amigo hace un par de años, que salía un niño o una niña, no recuerdo bien, de unos 7 años tocando el piano y decía el padre, deja de tocar el piano que lo haces muy mal. Y la niña o el niño respondía, déjame que toque el piano para dejar que suene mal, ¿no? O sea, no me Claro. cortes, no me cortes el tiempo que yo me pueda equivocar, en el tiempo que yo pueda hacerlo mal, porque si no, si me cortas de raíz ya no podré ni hacerlo mal ni bien, ¿no? Pero tendré más posibilidades de hacerlo mejor. Fueron una muy buena influencia los padres de Federico y sí que le abrieron un mundo cultural bastante interesante y amplio. Sí, luego él también supo mucho moverse por diferentes círculos, no solamente de literatura, que también, ¿no? En parte toda su vida va muy arraigada a ciertos núcleos de personas, a tertulias en diferentes, sobre todo bares y los antiguos bares, ¿no? Que ya Esos existen bares pocos, donde ¿no? se daban tertulias literarias. Sí, como el Café Pombo y este tipo de cosas, el Gijón, Sí. sino que también se movían ambientes musicales. Y hay una parte que dice eso, que se reunía musicalmente hablando, por ejemplo, con Manuel de Falla, ¿no? Que se instaló en Granada Ujú, ujú. y no llegó a ser su alumno, creo, pero sí que compartían muchos espacios de música. Sí. Y Federico, ¿no? Pudo extender esa raíz del piano, de la música desde su casa, hasta el punto de que mucha gente le consideraba mejor pianista y mejor músico que escritor. Que escritor, así es. Ujú. De hecho, se considera, vamos, él mismo profundizó al principio más en la música y en escribir letras de canciones antes que escribir poemas y obras de teatro. Sí. Lo primero que le emocionó fue la música. De hecho, le emocionó tanto, ¿no? Que La Niña de los Peines, que era como un referente para él y lo menciona en varias ocasiones, es como lo que le despertó ese profundizar. En el poema del Cantejondo luego profundiza las raíces de todo esto, ¿no? Que Sí. sin duda son las raíces de su infancia y de aquellos momentos que él vivió en esa casa junto a sus padres, ¿no? Sí, la verdad que es que va súper pegado y súper vinculado con todo, o sea, todo lo que le pasaba alrededor de él va vinculado a su obra y a cómo era, ¿no?
Yo si me dieran alguna vez la oportunidad de conocer a un personaje histórico, seguramente sería Federico, al que me gustaría conocer. No sé, hay un aura ahí especial que envuelve a la figura, no solamente en el rollo literario, ¿no? Sino en la figura en sí de Federico, Ujú. que a mí me apasiona y me enganchó desde hace un mogollón de años, ¿no? Y me encanta poder compartir este espacio, en este caso contigo, porque también creo que tú estás muy vinculada, ¿no? A la vida de Lorca, ¿no? Creo que algo tiene que ver la figura de Rocío Alzueta con la barraca, ¿puede ser? Sí, algo tiene que ver. Fíjate lo que es la vida, que de las primeras obras que vi en mi vida y leí en mi vida siendo muy niña fueron de Lorca. Y luego cuando me vine a Madrid a cumplir mi sueño, en la escuela en la que entré, es la de Alicia Hermida, que es la escuela La Barraca Teatro Popular, que bueno, de alguna manera rescata este espíritu de la barraca lorquiana Ujú. de un teatro que tiene también una función, digamos, comunitaria y de rescate de la tradición oral y de rescate de lo que para mí es el teatro, que es sentarnos en comunión, ¿no? A contarnos la vida y a compartirla y escenificarla y un poco que rescata esa raíz y en la escuela, pues bueno, trabajamos muchísimos textos de Lorca también. Sí, para aquellos y aquellas que a lo mejor no conozcan la barraca, fue una especie de proyecto que apoyó mucho la Segunda República en España y junto a la universidad, creo que fue la Institución Libre de Enseñanza, ¿no? Fomentaron que pudiera llegar la cultura a diferentes espacios, a diferentes pueblos, comarcas y demás de toda España, donde realmente no había llegado con anterioridad. De alguna forma fomentaba que esos lugares fueran un poco más libres, ¿no? Entre comillas, que pudieran acceder a lo que estaba fuera de su alcance y que pudiera llegar el teatro, pudiera llegar libros y obras de teatro como de Lope de Vega y de Quevedo y demás. Y la labor que hizo en este caso Lorca como director de la barraca, pues creo que no está muy dignificada, ¿no? Es como, bueno, queda como algo secundario, pero no sé, sentando un poco el concepto propio, me parece tan interesante poder acercar, o en ese momento acercar esa cultura a pueblos que no tenían accesibilidad de ninguna forma, porque era trabajo de campo y poco más, que pudieran acercar esas obras de teatro de grandes autores, me parece tan, no sé, tan revolucionario, Lo tan es, fíjate bonito. que el momento actual en el que estamos y no ha habido un movimiento de teatro universitario tan revolucionario y tan implicado con varias cosas al mismo tiempo, porque por un lado, fíjate en la situación actual de despoblación que vivimos en los pueblos, ¿no? Donde no llegan recursos, seguimos en esa realidad donde no llegaban las cosas a los pueblos, ¿no? Y sin embargo, en aquella época ya estaban pensando cómo hacer llegar la cultura a rincones donde no llegaba. Mm. O sea, revolucionario al máximo, que estamos en el siglo XXI y esta revolución no ha culminado todavía, Como herramienta de cultura, a mí me parece que es de las más importantes, junto sin duda. con la música y demás, la pintura, me parecen herramientas más importantes, por ejemplo, que un vídeo de YouTube, ¿no? Desde mi opinión tan humilde, ¿no? Me parece que es mucho más enriquecedor, más interactivo, diría yo, y enriquece mucho más al ser humano. Pero bueno, sí que estaría genial. Igual podemos impulsar una Barraca 2 o algo Lo así. mismo hay que impulsarlo, lo mismo tenemos que ponernos a crear este nuevo movimiento de Mm. un teatro que llega a todas partes. Hablamos de la Institución Libre de Enseñanza, que es un proyecto que comenzó a principios del siglo XX, yo creo que un poquito antes incluso, Mm. que, bueno, pues diferentes personas, en este caso eran empresarios, muy comprometidos con el tema de la educación, quisieron sacar adelante un proyecto muy bonito que se basaba en una teoría krausista, en el que se centraba mucho más la figura del ser humano, de cómo se relacionaba con el entorno y demás, y olvidar un poco lo que es el dogma, ¿no? Que estaba un poco instaurado en esa época. Y nada, que la institución como herramienta fue pionera. Es cierto que la Segunda República apoyó mucho este proyecto, un montón de gente estuvo involucrada en sacar adelante la tal residencia y Sí. bueno, muchas, por no decir la gran cantidad de personas que conocemos del siglo XX importantes, de alguna forma u otra estuvieron vinculadas a la residencia. Sí, a la residencia de Y estudiantes, mm, prácticamente la mitad de la generación del 27 estaba en esa residencia. claro, Lo que más me pregunto es cómo era la vivencia de aquello, ¿no? En esa residencia de estudiantes conviviendo Buñuel, Lorca, Dalí, o sea, ¿cómo eran las fiestas de esa residencia? tenían que ser espectaculares. No sé, era como todo magnificado, era como el arte concentrado en un espacio súper reducido, pero se magnificaba.
pasaba. Era como tan De qué genios se cotidiano. reunieron en ese momento y en un espacio muy concreto. O Mm. sea, hay anécdotas de la residencia de estudiantes en torno a Lorca muy divertidas y una es que le gustaba hacerse el muerto. Y entonces le gustaba mucho hacerse el Sí, muerto sí, sí. y fingía su propia muerte y entonces esperaba que se hacía totalmente, se quedaba medio desmayado allí, hacía que los compañeros lo metieran como en una especie de urna, lo llevaran y cuando estaban a punto de enterrarle se hacía el resucitado. Sí. Ese era su juego. La performance del siglo Esa era XX. la performance. Y fíjate que esa performance en el fondo tiene mucha relación con su obra, Mm. porque si en algo profundiza Lorca muchísimo es en la muerte. En la Desde luego. Mm. muerte entendida como el origen también y lo necesario para la vida. Como O sea, parte él de la hace una vida. reflexión muy profunda de la muerte y muy interesante y se va de hecho, yo creo, a la raíz y a la tradición que tanto le critican otros autores de la época, el que volviera a lo popular y a lo tradicional, pero en el fondo es porque creo que él encontró que había que ir a la raíz para poder ser realmente original, ¿no? Porque ¿qué Sí, es sí, ser sí. original al final, ¿no? Ir al origen. Lo que pasa que, bueno, que él rehuye un poco de la sintonía que tiene la Iglesia, ¿no? En torno a la muerte, ¿no? Es como huyo de esa doctrina o de esa forma de pensar de qué es la muerte a considerarlo como parte de la vida. Y creo que es un concepto tan bonito, el tema de considerar la parte de la muerte como parte de la vida. Creo que cambiaría mucho el pensamiento de muchas personas. Y yo creo Sí. que esa recreación que tú cuentas de hacerse el muerto va un poco relacionado por ahí, ¿no? Es como, no he muerto, ¿no? Pero estoy aquí como si estuviera muerto, la gente me va a echar me está echando de menos en este momento en el que ya no estoy, pero luego resucito y es como una alegría, ¿no? No sé, es Es curioso. curioso, ¿no? Que usara esa Mm. broma. Él Sí, en concreto, o sea, él viendo su obra, que esa fuese su broma, pues dice mucho, ¿no? De que en realidad que era para el poeta esa profundización que ha hecho tan grande en todas sus obras sobre el tema de la muerte. mm. Además, hay una parte muy importante, lo que decías tú de la obra de Lorca, hablando de la muerte con diferentes alegorías, como por ejemplo el agua estancada, ¿no? Para él, el agua estancada de un pozo, pues se refería a la muerte y lo usa mucho como metáforas en diferentes partes de su obra. Al Mm. igual que los ríos, para él era vida, ¿no? El agua que fluya y demás, para él era la vida. Y no usaba a lo mejor la palabra muerte como tal, sino que usaba ciertas retóricas que Sí, date cuenta hacían. que tiene mucho simbolismo, Mm. que está bastante influido también por los surrealistas de la época. Sí, O claro. sea, hay una cosa como muy llamativa en esta generación, ¿no? Que es que usan muchos símbolos que vienen del mundo más psicoanalítico. O sea, si lo piensas, ¿no? Son símbolos muy relacionados con el psicoanálisis y con conceptos como muy de la antigüedad y de símbolos muy originarios y que nos remiten, pues eso, a como arquetipos humanos Mm. diferentes. La sangre, la luna, el agua, ¿no? Que es un símbolo muy relacionado con la emoción, con el inconsciente, con todo esto y cómo emplea él y su generación, emplean todos estos símbolos para hablar de lo que no se puede poner en palabras, yo creo, Mm. de lo que va más allá y que a veces viendo una imagen sentimos más cosas o sea, invocando una imagen sentimos más cosas que nombrando. Sí, no, además te pongo el ejemplo de Camarón, ¿no? Camarón sacó un disco cantando canciones que eran poemas de Lorca y leí el otro día que le preguntaron, oye, ¿qué significa esta canción para ti? Y decía, no tengo ni idea qué significa para mí, pero no es verdad. Camarón en este caso era más listo que el entrevistador, ¿no? En este caso era como sé perfectamente lo que quiere decir, porque además para mí son conceptos muy arraigados a los gitanos y a las gitanas. Ese simbolismo creo que es una parte súper positiva, ¿no? De los gitanos y Lorca lo usaba y Camarón también lo usó, aunque eran palabras de Lorca, ¿no? Pero que él realmente creo que conocía perfectamente el simbolismo, pero en este caso quedó como que no sabía lo que quería decir Lorca. Mentira. No sé, es curioso. A lo mejor no quería desvelar, ¿no? A lo mejor decía A lo mejor esto, el que lo quiera entender lo entiende. que lo entienda. Y si no, que investiguen. Pues hablando de la residencia, yo tuve el honor de hace un par de años o 3 ir a verla por el simbolismo que en mí crea que haya un espacio en Madrid muy cerca del centro en el que surgieran este tipo de personas, pero no solamente escritores, sino que ha dado charlas María de Maeztu, ha dado charlas Marie Curie, Einstein, o sea,
Sí, sí, Es todo, más, todo. el primer laboratorio que tuvo Severo Ochoa, si no recuerdo mal, creo que fue ahí, es decir, que Mm. era un flujo de mentes abiertas, privilegiadas, como queramos nombrarlo. Otra Un de las grupo fue performances magnífico. que hicieron en la residencia de estudiantes, Lorca y Dalí, muy divertida, o sea, además de la del muerto que te contaba antes, Mm, es que cuando se quedaban sin pasta, porque se lo fundían todo lo que los padres le debían enviar, mm. pues cuando se quedaban sin pasta, por lo visto se enclaustraban en la habitación y hay una anécdota que cuentan, que es de las que más, esta la contó Lorca además, que es que un día decidieron crear la cabaña del desierto en la habitación, La cabaña. ¿vale? Y entonces se quedaron ahí metidos como si estuvieran en el desierto pidiendo socorro por las ventanas de la residencia. Qué Y bueno. estuvieron 2 días sin salir de la habitación como si fuera la travesía del desierto. Y por lo visto pasó medio Madrid por esa habitación para ver la que tenían montada estos dos en la habitación que habían convertido en una cabaña desértica. O Qué sea, bueno. imagínate. Impresionante. ¿Cómo iban a necesitar Netflix esta gente? No, Nada, no querían nada más que divertirse y estar con gente arraigada cerca de ellos y de ellas. O sea, que es maravilloso. maravilloso. Pues hay una cosa que he puesto en el texto que te mandé ayer, que habla un Sí. poco eso de la relación que tuvo Lorca con Dalí, con Buñuel, con un montón, con Pepín Bello, por ejemplo, y demás. Ujú. Bueno, una relación muy intensa de amor-odio, amistad, amor-odio o algo así, con Dalí, ¿no? Con Dalí, con Salvador Dalí. Hasta el Sí. punto de que todos los veranos pasaban tiempo en Cadaqués, compartiendo 24 horas. Y bueno, pues a raíz de esa intensa pasión, de esa electricidad que surgía entre los dos, pues bueno, surgió el amor o como queramos nombrarlo, no sé si llamarlo amor, llamarlo sintonía, hasta el punto de que, bueno, pues en este caso Lorca quedó súper prendado de Dalí y Dalí pues sí que abrió un poco la puerta, luego la quiso cerrar y se distanciaron un poquito. Y ahí una cosa que también vi hace tiempo, cuando Dalí se separa un poco de la relación cuando intenta huir un poco de la relación de Lorca, que para él era bastante agresiva, ¿no? Se alía mucho con Buñuel y filman la Sí. película de Un perro andaluz. Y Sí. decían eso, que hay diferentes teorías de por qué se llama un perro andaluz. Y Sí, claro, sí. Y una si vez lo, que era el insulto que le ponían a Lorca, eso ¿no? es, que es raro, ¿no? Que en el cortometraje de 12 minutos creo que son, no hay ningún perro ni habla andaluz ni nada de No, nada. no, nada. Es que todo el mundo Era, cree que va a haber algún perro en el claro, cortometraje, pero no aparece. o sea, hasta el punto de que el surrealismo se convierte en la relación amor-odio, amistad que he dicho antes, rota o distanciada con Lorca. Aún así mantienen una relación de amistad durante toda la vida de Lorca. Lo que pasa que hace poco tú y yo hemos coincidido en que hemos visto un documental de Dalí y Sí. en la parte que le preguntan, oye, ¿cómo sentiste la muerte de Lorca? Él pronunció olé, ¿no? Olé, olé. Olé, ¿no? Mm. Como hasta el punto de no me interesa, no me importa que haya muerto porque todos los mártires en España y gente Sí. importante tienen que morir. La pregunta que quiero lanzarte es, ¿cómo fue, tú cómo piensas que fue esa relación con Dalí? ¿Cómo crees que podría haber sido esa relación? ¿Cómo crees que, no sé, desde que se levantaban hasta que se acostaban, cómo podría ser? Fíjate, Me yo parece tan creo, interesante, o sea, me ponte en el encantaría. lugar de un grupo de amigos y amigas, porque era un grupo amplio, ¿eh? No, no, o sea, en este grupo en el que estaba Dalí, Lorca, en esta época concreta que hablas de, sobre todo cuando empezó la sintonía, ¿no? Estaba también Buñuel, y había más compañeros, compañeras que estaban metidas en este grupete, ¿no? Digamos, que era también un grupete que compartía gustos, aficiones, formas de pensar, Ujú. ideas revolucionarias, un montón de cosas. Como en todo grupo, siempre pasa que cuando hay dos que se lían, luego se pueden acabar tarifando y entonces hay otros que se hacen aliados de estos y a su vez hay otros que las ideas dentro del grupo las evolucionan y ya no piensan como aquellos. Yo creo que en este grupo de genialidades pasó un poco esto, que caminaron juntos un tiempo y otro tiempo en el que empezaron a pensar cada uno con su singularidad, porque sin duda cada uno tuvo una singularidad distinta, se empezaron a distanciar, porque date cuenta que al principio se distancia Lorca de Dalí y Buñuel, pero Ujú. Dalí y Buñuel siguen siendo amigos. Y es cuando crean un perro andaluz, ¿no? Y aquí hay un distanciamiento con una de las facciones de este grupo, ¿no? Que es Lorca y lo que representa a Lorca, que en ese momento justo le critican por populista, le critican Sí. por haber rescatado esta tradición del romancero gitano y le hacen una crítica porque creen que no es moderno en realidad. Puede Mm, que sea el más moderno de todos, ¿no? mm. Eso de ese rescate de la tradición para ir al Sí. origen de las cosas. Mm. Pero le critican eso, ¿no? Porque en ese momento ellos se sienten de alguna manera legitimados y más modernos hablando de surrealismo, pero luego años más tarde pasa al revés. Es Buñuel el que echa en cara a Dalí
que se vuelve al catolicismo, que se declara monárquico, que hay un posicionamiento al final en cada uno de estos genios, de su singularidad, tanto ideológica como de corriente creativa y artística, y se acaban definiendo también. Ujú. Y esa definición, que a veces es tan dañina porque nos impide que las diferencias nos unan, pues le llevó a dinamitar ese grupo que estaba tan unido, Sí, sí. que a priori eran hermanos, ¿no? Que compartían un espacio, que compartían vida, ideales, y que se va disolviendo eso. Yo creo, claro, lo que dices tú, hay una diferencia abismal entre la corriente que quería llevar Dalí y el camino que quería llevar Lorca, o sea, no tiene nada que ver, Claro, aunque pero luego le hace los decorados de Mariana Pineda en ujú, Barcelona. ujú. O sea, Bueno, quiero decir, sí que había ideas comunes. Por eso Lorca tiene un imaginario también un poco surrealista. el problema es que Dalí quiso romper de golpe toda la tradición y quiso generar un mundo surrealista en este momento, en este caso, ¿no? Un mundo totalmente diferente a lo que estaba establecido o culturalmente estaba en España, ¿no? En este caso. O sea, quiso crear algo fuera de lo común, que no se refiriera en ningún momento a la sociedad. O sea, es como un mundo paralelo, ¿no? Y Lorca todo lo contrario. O sea, yo creo que busca ese surrealismo en, pues eso, en exponer. Yo me centro mucho en los gitanos porque creo que es una de las piezas fundamentales del concepto de Lorca, pero es tan surrealista también ciertas partes de los gitanos o de la gente que trabaja en el campo o de Andalucía propia, ¿no? O sea, tiene ese punto también surrealista que él sí que quiso ver y vio en estos pequeños detalles que Dalí pues pasó por alto, ¿no? Sí, Y bueno, es... y en realidad, tanto que le critican, ¿no? Ese populismo, pero si hay algo que Lorca hace es denunciar la pobreza Sí. del, ¿no? Del proletariado y del campesino andaluz Mm. o sea, y es una clara crítica también al estatus en Andalucía ¿no? Del señorito, señorita de Sí, finca terrateniente y demás. versus el oprimido o los oprimidos. O sea que eso sí que lo capta muy bien y mucho que le critican que es una vuelta a la tradición, pero también es un posicionamiento ideológico. No, claro, y no se centra en este caso en la mujer como objeto de amor, objeto de estás en casa y demás, sino como realmente lo que es, ¿no? La mujer luchadora, la mujer empoderada. Yo creo que nadie se atrevió en ese momento a poder describir con tanta belleza, tanta crueldad también, ¿no? Ese asunto en este caso. O sea, para mí es que es fantástico, De fantástico. O hecho, sea, fue muy censurado. mucho, 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 La mucho. prensa de derechas de la época, Yerma fue, vamos, casi la tacharon de pornográfica la obra, ¿eh? Sí, pero Lorca no buscaba ese filtro, o sea, no tenía en mente como Dalí sí que lo buscaba, ¿no? Que le censuraran algo, ¿no? Es como, no, yo voy a poner la cara de Hitler en un cuadro que me digan no sé Sí, cuánto. sí, no era un Lorca, provocador claro, a conciencia. Lorca no provocaba, simplemente expresaba con realidad lo que podía pasar en la casa de Bernarda Alba, por ejemplo. O Sí, sea, la figura de la madre es exactamente como yo me puedo imaginar cómo sería la madre de 10 hijas o de 8 hijas, de cómo podría ser una madre andaluza, de pego el golpe en la mesa y aquí se hace lo que yo diga porque mi marido se ha muerto, pero ahora soy yo la que mando, ¿no? Y no sé, sí. refleja también esa parte tan cruda que no todo el mundo conocía o que no todo el mundo quería conocer o ver incluso. No sé, De me hecho, él se parece. inspiraba en noticias de la época. La casa de Bernarda Alba se sospecha que eran vecinas que habían entrado en luto y algunas de las cosas que escuchaba tras la pared, ¿sabes? Porque se ponía en la Sí, pared sí. del huerto a En escuchar a las Valderrubio. vecinas, En eso era algo que le Valderrubio. gustaba mucho hacer a Lorca, pues se cree que escuchando a las vecinas captó este relato y luego lo hizo ficción, ¿no? Sí. Pero con Bodas de Sangre es un relato real, o De sea, Almería, Bodas de además, Sangre en una está, sí, casa de sí, en el Almería, en Pozo de los una... Frailes de Eso es. Almería. Ujú. En Valderrubio, a 15 kilómetros Nada, de Fuente al lado. Vaqueros, y esa casa es una casa museo, y muy cerquita está la casa de Bernarda Alba, que la han hecho como museo, y realmente cuenta que la vecina contó la historia y que Lorca se asomó por el patio y tal, y lo escuchó, y a raíz de ahí pues surgió la casa de Bernarda Alba. Es decir, que sí que tiene un origen, no sabemos si fue 100% real, pero sí que tiene un origen de lo que se contaba en el pueblo, de la gente, de las mujeres y los hombres que vivían en el pueblo, contaban chascarrillos, contaban historias, y Lorca pues lo Claro. captó de una forma dramática y bueno, pues lo plasmó en este caso. Lo que decía, no sabía no sé si realmente 100% real, pero sí que tiene, cuando el río suena, agua lleva. Agua lleva. Habla de un tema que me parece fundamental, que hoy en día tampoco se toca, que es el tema del suicidio. Ujú. Y es que se silenciaban, se callaban los suicidios.
Fíjate que eso es algo que sigue pasando. Ujú. El suicidio es algo muy tabú, de lo que no se habla. Y yo me pregunto muchas veces si hablarlo no sería un alivio para mucha gente que está en eso, ¿no? Que está en ese pensamiento y que se siente a lo mejor que no hay nadie que escuche esto, que hable de esto o que comparta esto. Sí, aunque ese final es poderoso, ¿eh? Que Sí, la muy madre poderoso. dice, mi hija ha Ujú, muerto virgen, ujú. ha muerto virgen. Como para que todo el mundo tenga claro que el relato que va a quedar oficial hacia afuera en esa sociedad es que su hija no se ha suicidado y ha muerto virgen. Ujú. Es decente, ¿no? O sea, que habla de esas dos cuestiones como asunto principal de lo que se calla y se silencia detrás de las paredes de una casa, ¿no? Es que antes era como el refugio y de lo que se hable aquí dentro no sale hacia afuera y lo que se escuche fuera puede tener un sentido diferente a lo que queramos hablar desde dentro. O sea, era como la pequeña muralla de puertas adentro, lo que sucede adentro no tiene por qué salir fuera. Y ahora queremos, con Instagram y tal, queremos mostrar nuestra vida desde Todo el dentro, rato, ¿no? ¿no? Todo el rato. O sea, fíjate lo que han cambiado las cosas. Todo el rato. También había mucho más miedo, ¿no? Mucho, mucho, mucho miedo, mucho miedo. A ser señalado o señalada o a Sí, ser etiquetada como la madre de la niña que se ha suicidado por amor o el padre del niño que fue fusilado en la guerra civil pero desapareció y ya está. La etiqueta, ¿no? El qué dirán de mí, o yo no quiero que se diga esto de mí y voy a intentar cambiar el relato, pero hasta el día de hoy pasa, hasta el día de hoy. hasta el día de hoy. Por eso Mm. me sorprende que hay cosas en la obra de Lorca que no pasan de época. No, no, no. Y eso es para cuestionarnos, ¿eh? Vamos a pasar un poco un capítulo más de su vida. Sí que hay una parte que me gusta mucho y creo que a Lorca le enriqueció mucho, que fue el tema de salir de su país. O sea, sí que creo que plantó una semilla muy positiva, como hemos dicho antes, con Sí. el tema de la barraca y con las alianzas y amistades de cierto círculo de personas, pero creo que hay un antes y un después cuando Lorca coge un barco y se marcha, en este caso, a Sudamérica, pues se marcha creo que a Paraguay, Argentina, Sí, Buenos a Aires, Buenos Aires y tal, y luego a Nueva York. lo culmen no fue lo de Nueva York, cuando escribe Poeta en Nueva York. Claro, es que No, un viaje así para la época claro, es... no todo el mundo lo tenía accesibilidad a eso, pero que tiene que ser espectacular, que una obra tuya creada en un pueblo de Andalucía súper pequeño se puede interpretar, por ejemplo, en Buenos Aires. Como un concepto tan hermético de una sociedad andaluza, en este caso, Ujú, pueda transformarse y convertirse en una obra de teatro y que se represente en Argentina o que sí. tuviera ese acogimiento de la gente tan positivo. O sea, no sé, tuvo que ser espectacular. Luego además él era conferencista Mm, y cuando viajó a estos lugares pues dio muchas conferencias sobre el tema del duende andaluz, mm, del sentimiento andaluz y hubo gente que, bueno, muchísima que se enamoró de su historia, ¿no? Fíjate, Leonard Cohen, o sea, le puso Lorca a su hija, o sea, sí. del nivel de enamoramiento de este poeta que supo llegar al otro lado del charco, ¿no? Y cautivar igual. Al final, eso que le criticaban de ser tan personalista, tan regionalista, tan tradicionalista, en el fondo era lo más universal, ¿no? Se fue al Ujú. origen, porque el origen es universal. Está. Y nada, y luego pues regresa a España, vuelve un poco al concepto de escribir, a colaborar con diferentes revistas, haciendo conferencias también, seguía representando obras de teatro. Y bueno, hay una parte que está un poco borrosa respecto a, en este caso, a por qué fue fusilado, ¿no? Unos dicen que fue por unos ideales políticos, otros dicen que por su orientación sexual, Mm. otros dicen u otras dicen que por envidia, porque su padre. O sea, hay un montón de incógnitas relacionadas con la muerte de Federico, pero yo me quedo con el tema de la envidia. Me quedo con esa parte que fue tan difícil y tan borrosa que fue la guerra civil y sobre todo el inicio de la guerra civil, ¿no? Esa serie de rencores, de envidias porque tu vecino o tu vecina tenía más que tú o porque tal, y creo que engendró un odio a la figura y creo que a la familia García Lorca le dieron donde más dolía, ¿no? Una persona que es universalmente reconocida, creo que fue como el golpe perfecto a la familia, no a García Lorca que también, o sea, Sí, pero sí. no sé, me Yo quedo un poco por esa también parte. siento que, o sea, estamos conjeturando, ¿vale? Damos por hecho Mm, que estamos haciendo conjeturas en sí, este podcast porque
Obviamente no somos historiadores ninguno y aún así ni los historiadores han logrado averiguar con certeza total la hipótesis de su muerte. Está claro que sí que se le condenó por una serie de delitos, entre ellos, ¿no? Pues pertenencia, ideología opuesta a la que se quería imponer, homosexualidad, masonería, creo que también Sí, se le acusó, ¿no? Pero más allá de eso, lo que está claro, viendo un poco cómo fueron los antecedentes de su muerte, ¿no? Los días previos, con quién habló, la embajada de Colombia, México y Chile que le acogían para irse de España, o sea, ujú, él tuvo varias advertencias días antes de que no, de que saliera de España, ¿no? De que iba a ser buscado y asesinado. Pero él quiso volver a Granada. Y él quiso volver a Granada, entiendo, pensando no que iban a matarle, porque ujú. uno no se vuelve a su tierra pensando que le van a fusilar. Uno se vuelve pensando que va a estar protegido. O Sí, yo quiero pensar que él volvió pensando que estaría protegido. Y él tenía amistades en falangistas y amistades en el bando de los nacionales y yo creo que él se sintió con la seguridad de volver allí porque se sintió protegido. sí, Por eso sí. entiendo que, igual que tú, que tuvo que haber alguna traición, que fue traicionado de alguna manera. Él, su familia o en quienes confió o quienes le abrieron la puerta para cobijar o... Sí, en una parte de una entrevista de Luis Rosales, que era el amigo de Lorca, que era flangista y su familia era flangista, y que fue el que acogió a Lorca en los últimos días en Granada, Ujú. en su casa, que era su hotel, contaba en los años 70 o 60 y pico en una entrevista, ¿no? Le preguntaron sobre la muerte y él decía que él hizo todo lo posible para que Lorca no fuera asesinado. Es más, él habló con el comendador de Granada, sería, o con la Sí, persona sí, que tal. sí, dieron la cara por O él, sea, dieron la esos cara por él, es falangistas. decir, que él luchó hasta Sí, el final y él nunca pensó que pudieran matar a Lorca siendo quien era, ¿no? No por sus ideas, que pudieran ser de un lado o de otro, o cualquier tipo de idea, sino por la propia figura literaria o sí, sí. de Lorca, ¿no? O sea, nunca lo pensó. Decía también Luis Rosales que desde el momento que fue arrestado Lorca en la puerta de su casa, ya se dio cuenta de que le iban a fusilar, que él no pudo hacer nada, que él lo intentó y que se reunió con toda la gente y tal, pero que café, mucho café como dijo, ¿no? El gobernador de Granada o Sí, la persona tal, ¿no? Dale mucho café. No sé, es curioso que busques en tus raíces, no sé, la esencia de tu vida en un pueblo de Granada, bueno, en Granada en este caso, ¿no? Donde has vivido tan feliz, busques refugio, te presten ayuda o amigos que consideras que te pueden de alguna forma evitar cualquier tipo de situación, ya sea asesinato, sea secuestro, lo que sea, y que al final acabe así, ¿no? Pues es curioso. sí, es llamativo. Por eso, dentro de todas las hipótesis que se barajan, que son diversas, yo voy a optar en mi fuero interno por la de la traición, porque o sea, la guerra civil fue la gran traición, si hay que ponerle un nombre. Y sin duda hubo muchas traiciones entre amigos, familiares, vecinos, vecinas. Fue muy doloroso, yo creo, esa parte, esa de que hablas tú de señalar al otro, ¿no? De Sí. señalar al otro incluso a veces para no ser señalado. Y eso, hacerle eso a un pueblo, yo creo que es de las mayores heridas y cicatrices que quedan en el alma y en un pueblo para siempre, ¿no? Sí, porque perfectamente lo dices tú. Podría haber cogido un barco y marcharse a cualquier tipo, como hizo Alberti o como hizo Claro, como Ali hicieron también, que bueno, Ali tantos. tampoco está muy a favor de la República, ¿no? Pero que hicieron un montón de. Sí, en el caso de que fuera por ideales políticos, ¿vale? Es decir, que podía perfectamente haber cogido la opción que le plantearon, pues eso, un montón de embajadas, incluso en Francia. En Francia podía haber estado perfectamente un tiempo, como quiso hacer el gran Antonio Machado, que al final, Claro. pues bueno, fue como fue, pero bueno, que tenía opciones y decidió irse al sitio donde él se sentía seguro. Fíjate, ¿no? Lo que pasa, ¿no? El sitio más seguro al final es donde acabas muriendo o acabas asesinado. O sea, es Sí, curioso. sí, por eso yo creo que él no lo pensaba, que No, él se sintió protegido, se la jugaron bien. y dolió tanto a nivel europeo e incluso te diría que mundial, años después. Franco dijo en una entrevista eso, que es un acontecimiento que nunca tendría que haber sucedido. Es decir, que Sí, sí, lo llegó a reconocer pero llegar a en... reconocer que igual en su momento la decisión de fusilarle o no, no sé si dependía de él o no, que no tengo ni idea, me imagino que sería de la persona encargada en ese momento de Granada, ¿no? Pero que yo creo que el hecho de pasar por las armas a un personaje tan importante también tiene que llegar a oídos en este caso de Franco.
Claro, llegó, de hecho, Claro. llegó, Y que se llegó. justificara años después, ¿no? Y Diciendo, se no, llegó a justificar, o sea, imagínate si llegó y entendió que a qué figura habían asesinado. no sé, me viene a la cabeza muchas preguntas respecto a esto, pero una de ellas es hablar un poco de las alegorías que has dicho antes y tal, pues marcar dos o tres que a lo mejor ayudan un poco a entender la obra de Lorca. Como hemos dicho Ujú. antes, el tema del agua estancada para él simula la muerte, el agua como la de los ríos y demás, le transmite vida. Pero, por ejemplo, hay otros simbolismos, como por ejemplo la luna, que has comentado tú antes, que en relación mucho con un montón de obras. O sea, es que la luna es como el La luna símbolo, tiene además tantas connotaciones en su obra, tantas, tantas, tantas. diversas. Pero bueno, que la gente define, la gente experta en simbolismos y demás, de que Lorca usa la luna como referente a la muerte, ¿no? También el agua estancada y también a lo mejor el toro, o sea, pero claro, tiene una cantidad de simbolismos, pero claro, hasta que no lees la obra no te vas a dar cuenta en qué situación está incrustada esa alegoría a esa parte, ¿no? Habla mucho de lo cíclico de la vida, fíjate que tiene que ver con muerte sin duda, pero también con vida. O sea, Mm, al final la luna también es una madre simbólica, una madre inconsciente que te anuncia la tragedia, porque la luna en sus diferentes fases te va nombrando el nacimiento y la muerte también, ¿no? mm, Cuando lo pasa de nueva a esa pequeña luna semilla que empieza a crecer y empieza a expandirse y como luego la vemos desaparecer. Sin duda una imagen simbólica del ciclo de la vida. sí, desde luego. Y él la usa mucho para hablar de temporalidad en sus obras. Ujú, Si observas cómo usa el elemento, tiene mucho que ver con cómo él va anunciando la tragedia, ¿no? En lo temporal de su obra. Y es muy interesante ver cómo la usa también como un símbolo de relación con lo inconsciente, con lo emocional, porque habla también de la parte emotiva de los personajes y cómo lo usa para marcar el tiempo, ¿no? La luna ahora está así, es luna de plata, es luna de sangre, es luna de... Y con ello va marcando como aventurándote que la tragedia se acerca, ¿no? El conflicto llega, el momento culminante. Y mm. es muy bonito ver ese símbolo en su obra. A ver si nos defines algún concepto, alegoría, con algún trozo que tengas por ahí de algún poema o de alguna parte que sé Pues que tienes preparada. ya que hablas de luna, ¿no? Pues podemos leer el romance de la luna, Luna, que Vale. además la habremos escuchado seguro, la habrás escuchado con música Desde pequeño. desde pequeño, ¿no? Mm. La leemos, vamos a leerla, venga. Dale caña, Rocío. La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, mira. El niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña, lúbrica y pura, sus senos de duro estaño. Huye luna, luna, luna. Si vinieran los gitanos harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile. Cuando vengan los gitanos te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. Huye luna, 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 que ya siento sus caballos. Niño, déjame, no pises mi blancor almidonado. El jinete se acercaba tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados. Por el olivar venían, bronce y sueño, los gitanos, las cabezas levantadas y los ojos entornados. Cómo canta la zumaya, ay, cómo canta en el árbol. Por el cielo va la luna como un niño de la mano. Dentro de la fragua lloran, dando gritos los gitanos. El aire la vela, el aire la está velando. Y hasta ahí. ¿Puedo yo leer? Madre mía, hacía tiempo que no escuchaba recitar tan bien. O sea, hacía tiempo, ¿eh? Muchas gracias. Es un Muchas de auténtico, nada. auténtico regalo para mí y para los Hacía oyentes mucho, y las mucho oyentes. tiempo que no recitaba yo a Lorca, fíjate. Así que el placer es mutuo. Quiero que, no sé, que los oyentes y las oyentes pues puedan leer algo de Lorca, que se acerquen al mundo de Lorca. Me encantaría que definieras con una frase, con un pensamiento, lo que quieras, la obra de Lorca. Yo voy a decir una palabra que es Lorca para mí. Y Lorca para mí es raíz, raíz. Esa es la palabra que define para mí su obra y su esencia. Qué bueno. Mm. Bueno, pues encantado de hablar
contigo de Lorca. Sé que no va a ser la última vez que hablemos de él y de todo lo relacionado con su vida y de otros autores y demás, porque creo que es una parte de la vida, de la historia que nos gusta y que nos gusta transmitir y comunicar con los demás. Así que voy a pasar a la segunda parte y ya acabamos, ya te dejo tomarte el café tranquilamente. Es la parte en la que algún oyente o alguna oyente me ha mandado unos audios con una pregunta para ti, sin saber que eres tú. Oh, Así qué que nervios. Sí. lo pongo al móvil, se lo Venga, pongo del móvil genial. y nada, yo sé que esta persona que vas a escuchar, la primera, la conoces, la conocemos muy bien, tanto tú como yo. Te lo pongo y si quieres responder, respondes, y si no, pues hacer lo que te dé la Y gana, si no ¿vale? puedo decir pasapalabra, tengo el comodín de la llamada. Tienes el comodín de la llamada a quien tú Vale, quieras, ¿vale? perfecto, gracias. ¿Vale? Venga, voy a ello, ¿vale? Dale. Si vas andando por la calle y te cruzas con un cura que te guiña un ojo, miras a los lados a ver si ha sido a ti o te sientes bien porque sigues siendo pequeño. Esto no ha pasado la censura del programa, No ¿no? ha pasado. Entonces, ¿se te ha colado esto? Sí ha pasado. A ver, te voy a ser sincero. He recibido 4 audios de esta persona, de una amiga en común, de una compañera en común. Y 2 que tengo suyos, te los pondré, pero los otros 2 no te los voy a poner, ¿vale? Vale. O sea, este es el que mejor ha pasado la censura, ¿no? El Bueno, siguiente yo sí, también. El siguiente, normalmente si sí. me encuentro a un cura guiñándome un ojo por la calle, lo dejo tuerto. Esa es mi respuesta. Bueno, tiene cabida No, saber. mi total respeto a los señores curas que espero no vayan guiñando ojos por la calle. Te voy a pasar con la siguiente. Es una compañera de trabajo también, ¿vale? Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué prefieres? ¿Poder ducharte pero tener que llevar siempre la misma ropa? ¿O poder cambiarte de ropa pero no poder ducharte nunca? Esa es la pregunta. ¿Sorprendente? Sí. Sí. Pues mira, Paco, yo te diría poder ducharme. O sea, porque, pues mira, ya haré lo que sea, porque si estás limpia, la ropa no se ensucia, ¿me explico? Pero a mí el agua no me la puedes quitar. No me puedes quitar el agua, ese fresquito, esa alegría de soltar ahí toda la energía mala con el agua. No me la puedes quitar. Prefiero llevar la misma ropa. Vale. Y te paso la última. Tú les has contado que el programa iba de Lorca, ¿no? No saben ni quién eres, o sea, no saben ni a quién he invitado, ni saben Muy bien, muy de qué bien. tema se va a hablar el día de hoy, ¿vale? Muy bien. Ahí está la gracia. A mí eso me Muy hace bien, mucha muy gracia. bien. ¿Eres de las que necesitan café por las mañanas o te niegas a madurar tomando colacao? Yo me niego a madurar. Me niego a madurar tomando colacao. Yo soy de café y además de café que huela rico, que me despierte el olorcito y no me quita el café nadie. Soy súper cafetera. Ese café de puchero andaluz, Oh, qué rico, con canelita y azúcar. de ¿Sabes puchero. que en México también se hace café de puchero? Muy parecido al de aquí, pero con un toquecito de clavo así muy oloroso, muy rico. Yo Esto que también. hablábamos antes, ¿no? Cuando Lorca fue, cuando vinimos, ese intercambio que se da. Pues nada, compañera, que un placer Un placer. que gastes o que inviertas tu tiempo en un rato en este podcast. Ha sido un auténtico placer contar contigo. Te agradezco enormemente que dijeras que sí a la primera y bueno, que sabes que me encanta hablar contigo. Gracias a ti y larga vida a este programa y larga vida a la regleta. Disfrutemos. Ah, El tiempo no tiene ningún sentido si no se disfruta. Así que si total. duran 3 programas más, pues 3 más. Que duran 10 años, pues que duren Pues 10 yo me años. alegro de haber estado en uno. Así que te doy las gracias. Si no hay larga vida, pues de la corta vida de haber estado en uno de ellos y de que hayas contado conmigo para esta charla tan magnífica sobre Lorca. Pues chicos y chicas, el programa de hoy va llegando a su fin. Quiero dar las gracias a Rocío Alzueta por su colaboración, por aportar tanto cariño en la temática de hoy y por poder contar contigo siempre que lo necesito. También a todos y a todas, a vosotros y a vosotras, muchas gracias por los audios, por los mensajes, por los comentarios. Quiero recordaros que os sigo leyendo a través del Instagram de Radio La Regleta y a través del correo electrónico. Y como despedida, os quiero hacer el regalo de este pellizco musical
de un grupazo llamado Los Impostores, muy grandes amigos, muy buenos músicos, que hace muy pocos días han sacado un auténtico temazo llamado Antes quemado que apagado, y que espero que disfrutéis al máximo. Muchas gracias a mi compadre Gus Guzmán por hacerme llegar esta canción, al cantante del grupo. Os mando un abrazo enorme y nada, muchachada. Nos oímos en el siguiente podcast. Muchos abrazos. Necesario y sin dudar terminaré, lo echaré todo. Yo lo controlo, mi alma siempre a más de 100 y seguiré antes quemado que apagado. Mi corazón se apodera de mi mente esta adicción, porque mis sueños los entrego. Yo lo controlo, mi alma siempre a más de 100 y seguiré antes quemado que apagado. Atiéndeme, me alimenta el sacrificio y rock and roll. Todo es pasión, todo es normal.